El vecino y mi esposa se aprovecharon que yo estaba hospitalizado, y que la esposa de él trabajaba de enfermera y me atendía a mí, para jugar al papá y a la mamá en nuestra propia casa. Hasta usaban nuestra cama para hacer sus cochinadas. Nadie se salva del karma. Vivíamos en una zona tranquila, de esas donde los vecinos se saludan por su nombre y los niños todavía pueden jugar en la vereda sin miedo. Teníamos 3 años en esa casa y, hasta donde yo creía, habíamos formado algo parecido a un hogar estable. No era una casa lujosa ni moderna, pero estaba llena de recuerdos. Las plantas que mi esposa cuidaba con esmero, las fotos enmarcadas en el pasillo, las cortinas que elegimos juntos en una tienda de segunda mano. Todo tenía un valor que no se medía con dinero, sino con historia. Mi esposa se llamaba Claudia. Era simpática, muy sociable. De esas personas que siempre están al tanto de lo que pasa en la cuadra, que recuerdan los cumpleaños de los demás y preparan algún queque improvisado para sorprender. Yo la admiraba por eso. Tenía una forma de estar presente que contrastaba con mi manera más reservada de ser. Yo era de perfil bajo, más callado. Trabajaba como auxiliar de bodega en una empresa de ferretería. Llevaba más de 10 años en ese puesto y aunque no era un trabajo que brillara, me sentía útil. Cumplía con lo mío y llegaba a casa siempre a la misma hora, con los pies cansados pero con el alma tranquila. Nuestros vecinos, los de al lado, eran una pareja joven. Ella se llamaba Romina y trabajaba como paramédica. Tenía horarios muy irregulares y solía salir muy temprano o volver de madrugada. Se notaba que trabajaba mucho. Él, su esposo, se llamaba Víctor. Al principio parecía amable. Siempre estaba en la entrada, lavando el auto, fumando o arreglando alguna cosa. Tenía una sonrisa fácil, de esas que uno asocia con alguien relajado. Con el tiempo, empezamos a compartir cosas simples, prestarse herramientas, conversar un rato los domingos, invitarse a un café rápido. Todo en el marco de lo que uno espera de una convivencia buena entre vecinos. Claudia conectó rápido con ellos. Le encantaba charlar con Romina cuando coincidían en la entrada o cuando se encontraban en la tienda del barrio. A veces salían juntas a caminar o a hacer compras. Incluso una vez organizaron una comida para los 4. Fue una noche agradable. Recuerdo que reímos mucho, hablamos de cosas tontas y no tan tontas. Nos sentíamos cómodos. Para mí, ese ambiente era señal de que estábamos bien, de que teníamos suerte. Pero con el tiempo aprendí que a veces la calma solo es el silencio antes de la tormenta. Mi salud comenzó a resentirse de a poco. Dolores en la espalda, mareos, fatiga constante. Pensé que era el trabajo, la edad, el estrés. No le di demasiada importancia al principio. Pero llegó un momento en que los síntomas se volvieron demasiado frecuentes como para ignorarlos. Claudia me insistió en que fuera al médico, y cuando finalmente lo hice, me dijeron que debía hacerme varios exámenes. Me pidieron reposo, observación, y en cosa de semanas, estaba internado en el hospital local. No era algo gravísimo, pero sí requería monitoreo y una posible intervención si las cosas se complicaban. Durante esos días, Claudia iba a verme casi todos los días. Llevaba jugo, ropa limpia, a veces algún dulce que le gustaba. Se sentaba a mi lado, hablábamos de la casa, del perro, del barrio. Siempre me decía que no me preocupara, que todo estaba bien en casa, que Víctor a veces la ayudaba con algunas cosas como sacar la basura o subir una caja pesada. Yo no sospechaba nada. ¿Por qué lo haría? Si me lo decía con esa naturalidad, con esa tranquilidad, yo no tenía razón para dudar. Mientras estaba en el hospital, me costaba dormir. Pensaba mucho. En la vida, en lo frágil que es todo, en lo rápido que pueden cambiar las cosas. Pero si había algo que me daba paz era creer que al menos en casa todo estaba bajo control. Me consolaba pensar que Claudia se las estaba arreglando, que la rutina no se estaba rompiendo tanto y que pronto yo volvería a la normalidad. Los enfermeros eran amables. Me tomaban la presión cada pocas horas, revisaban los monitores, me preguntaban cómo me sentía. Yo intentaba hacerme el fuerte. No quería preocupar a nadie. Claudia me mandaba mensajes a veces, me decía que esa noche no podría ir porque Romina necesitaba que le ayudara con algo. O que tenía dolor de cabeza. Yo aceptaba todo sin cuestionar. Porque cuando uno confía, no interroga. Solo espera. Los días pasaban lentos.
A veces me asomaba a la ventana de la sala del hospital y veía cómo la gente seguía con su vida. Afuera el mundo no se detenía. Pero para mí, adentro, todo estaba en pausa. Lo que no sabía era que mientras yo estaba detenido, afuera, algunas personas habían apretado el acelerador. Una tarde cualquiera, mientras estaba acostado mirando el techo, entró mi hermano menor a visitarme. Vino con una bolsa de frutas y su tono relajado de siempre. Hablamos de fútbol, del clima, de las cosas comunes. Hasta que en un momento, sin buscarlo, dijo algo que me dejó incómodo. ¿Y Claudia? Hace rato no la veo por acá. Le dije que a veces no podía venir, que estaba ocupada, que se turnaba con Romina para verse. Él levantó las cejas, como si hubiera algo que no terminaba de cerrar, pero no dijo más. Solo me dio un abrazo y se fue. Esa noche, por primera vez, sentí un vacío extraño en el pecho. No era dolor físico. Era otra cosa. Un mal presentimiento que no supe de dónde venía, pero que me dejó en silencio hasta quedarme dormido. Y así, sin saberlo todavía, empecé a intuir que algo que no podía ver ya se había roto. El día que me dieron el alta fue una mezcla de alivio y ansiedad. Por un lado, necesitaba salir del hospital. Me hacía falta sentir de nuevo el aire en la cara, pisar el suelo de mi casa, oler el café hecho en nuestra cocina. Pero por otro lado, había algo que no lograba sacarme del pecho. Una incomodidad difícil de nombrar. Como si volviera a un lugar que no era exactamente el mismo que dejé. Claudia me pasó a buscar. Llegó puntual, con una sonrisa que parecía sincera, pero que no lograba borrar la sensación de frialdad que noté en su abrazo. Me preguntó cómo me sentía, si me dolía algo, si quería pasar por alguna parte antes de ir a casa. Le dije que no, que solo quería descansar. En el camino hablamos poco. Ella se limitó a contarme cosas triviales, que Romina se había cambiado el color del pelo, que el perro del vecino rompió una bolsa de basura, que la señora del frente se había caído y se torció el tobillo. Todo sonaba normal. Pero yo ya no escuchaba igual. Algo dentro de mí empezó a hacer ruido con cada frase. Al llegar a casa, sentí el golpe del silencio. No porque estuviera todo apagado, sino porque había un orden excesivo, casi forzado. El sillón tenía cojines nuevos. Había velas aromáticas que nunca usamos. Las sábanas eran otras. El aire no olía igual. Me senté en la cama y me quedé mirando alrededor. No entendía qué era lo que me incomodaba, pero estaba claro que algo había cambiado. No sabía si era la casa, Claudia o yo. Tal vez era todo junto. Los primeros días intenté retomar la rutina de a poco. Me levantaba despacio, desayunaba sin apetito, salía al patio a tomar aire. Claudia se mostraba atenta, pero distante. Me hablaba como si estuviera cumpliendo un rol. Me preguntaba cómo me sentía, pero no se quedaba a esperar la respuesta. A veces se pasaba la tarde entera en el patio, con el celular en la mano, escribiendo o mirando hacia ningún lado. Yo trataba de no hacer preguntas. Pensaba que tal vez el estrés también le había afectado. Pero el malestar en el pecho seguía ahí. Una tarde me ofrecí a preparar la cena. Quise hacer un esfuerzo, aunque aún me sentía débil. Ella aceptó sin problema, pero no me acompañó en la cocina. Se quedó afuera, hablando por teléfono. Pensé que sería su hermana o una amiga, pero al pasar cerca escuché su tono de voz. No decía mucho, pero hablaba bajo, como si no quisiera que la oyera. Me detuve un momento. Fingí que buscaba algo en la alacena, mientras intentaba captar alguna palabra. No logré distinguir casi nada. Solo que se reía. Y esa risa no me sonó familiar. Esa noche comimos en silencio. Le pregunté si todo estaba bien. Me dijo que sí, que estaba cansada, que el calor la tenía fastidiada. Yo no insistí. Pero cada palabra suya me sabía a mentira. Me acosté con el estómago revuelto. No por la comida, sino por la sospecha que empezaba a crecer sin permiso. Con el pasar de los días, noté otras cosas. Pequeñas, pero constantes. Claudia se arreglaba más para ir al supermercado. Usaba perfume incluso cuando solo salía a botar la basura. Se encerraba en el baño con el celular y tardaba demasiado en salir. Y sobre todo, evitaba mirarme a los ojos cuando hablábamos. Una noche, mientras ella dormía, tomé su celular. No por costumbre. No por desconfianza gratuita.
sino por desesperación. Me sentía como un extraño en mi propia casa. Como si estuviera ocupando un lugar que alguien más había ocupado durante mi ausencia. Pero el celular tenía clave. Nunca antes la había puesto. Eso fue más fuerte que cualquier mensaje. Porque la confianza, cuando se protege con un código, deja de ser confianza. Volví a acostarme sin decir nada. Cerré los ojos, pero no pude dormir. Escuchaba su respiración tranquila, y me preguntaba si mientras yo estaba internado, alguien más ocupó mi lugar en esta cama. Días después, Romina vino a casa. Tocó la puerta como siempre, con su sonrisa amplia y su uniforme de trabajo. Traía unas pastillas que me había conseguido a buen precio. Se las había encargado Claudia. Entró, saludó, me abrazó con fuerza. Pero algo en ella también se notaba raro. Estaba más callada. Más esquiva. Le pregunté por Víctor. Me dijo que andaba en el centro, que últimamente pasaba mucho tiempo fuera. Le pregunté si todo estaba bien entre ellos. Ella bajó la mirada y dijo que las cosas estaban raras. Cuando se fue, me quedé pensando. Raras. Todo estaba raro. Esa misma noche, Claudia me dijo que saldría a caminar un rato para despejarse. No era algo nuevo. Lo hacía a menudo. A veces iba sola, otras veces con Romina. Pero esta vez, algo me impulsó a levantarme. A esperar unos minutos. A asomarme por la ventana. Y lo vi. Víctor estaba en la esquina. La esperaba apoyado contra un poste. Ella llegó, se miraron y se abrazaron. No como amigos. No como vecinos. Se abrazaron como quien se encuentra con su amante. Me senté en el suelo. Sentí un frío en el estómago, en la nuca, en las piernas. Me costaba respirar. Las lágrimas me nublaron la vista, pero no quise limpiarlas. Porque por fin entendía lo que tanto me pesaba. Mientras yo luchaba por mi salud en una cama de hospital, Claudia había estado jugando a la familia con el vecino. Y la peor parte, era que yo ya lo presentía desde hacía rato. Después de verlos abrazarse en la esquina, no pude moverme por varios minutos. Me quedé ahí, sentado en el suelo, con las cortinas apenas abiertas, mirando un punto fijo sin verlo realmente. Las lágrimas bajaban sin prisa. No eran como las que se sueltan por impulso. Eran de esas que salen despacio, porque vienen desde un lugar muy hondo, donde ya no queda rabia, solo decepción. Quise pensar que tal vez era otra cosa. Que me estaba confundiendo. Que un abrazo no significaba nada. Pero me estaba mintiendo. Me venía mintiendo desde hacía días. Desde que salí del hospital y noté que el aire de la casa ya no me reconocía. Desde que Claudia dejó de verme a los ojos. Desde que el celular tenía clave. Desde que su risa había cambiado. Esa noche, cuando ella volvió, no dije nada. La vi entrar, sacarse los zapatos, dejar el bolso en la silla. Me saludó con un beso en la frente, como si todo estuviera bien. Se fue directo al baño, se duchó como si viniera de una caminata cualquiera. Salió en pijama, me abrazó por la espalda, y me dijo que me amaba. Tuve que apretar los dientes para no quebrarme en ese momento. Porque lo peor de una traición no es el acto en sí. Es que el otro te siga mirando con ternura mientras te clava el puñal. Pasaron 2 días más hasta que me atreví a hablar. No porque quisiera discutir, sino porque necesitaba soltarlo antes de que me enfermara por dentro. Estábamos cenando. La mesa era silenciosa, como tantas veces últimamente. Y de pronto, sin mirarla, le pregunté, ¿hace cuánto que pasa lo tuyo con Víctor? Claudia se quedó congelada. Ni siquiera intentó negar nada. Solo me miró con los ojos muy abiertos, y después bajó la cabeza. No sé qué decirte, murmuró. Decime la verdad. No fue planeado. Pasó mientras estabas internado. Yo me sentía sola. Romina no estaba. Yo no la dejé terminar. No quería escuchar excusas. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Le dije con la voz rota. Yo estaba peleando por mi salud. Y vos te estabas revolcando con el tipo de al lado. Ella empezó a llorar. Me dijo que se sentía culpable, que no quería lastimarme, que las cosas se le habían ido de las manos. Que con Víctor era solo una confusión. Que pensó que todo volvería a la normalidad cuando yo regresara. Yo me reí. Pero no de alegría. Me reí con amargura. Porque era peor.
Peor pensar que creyó que podía jugar a dos vidas como si ninguna doliera. Esa noche dormimos en camas separadas. O mejor dicho, ella durmió en el sillón. Yo no pegué un ojo. Me levanté varias veces, caminé por la casa, me detuve frente a la ventana del patio, recordé cada momento en el que pensé que tenía una esposa fiel, una casa tranquila, un futuro compartido. Y ahora lo único que compartíamos era un techo lleno de mentiras. Al día siguiente, Romina vino temprano. Tocó la puerta con fuerza. Yo abrí. Tenía los ojos hinchados y la cara roja. ¿Está Claudia? Me preguntó con voz temblorosa. Sí, ¿qué pasó? Encontré mensajes. Fotos. Grabaciones. Dijo sin rodeos. Yo no dije nada. Solo me hice a un lado. Claudia apareció en la entrada, se quedó pálida al verla. Romina la miró con asco. Eras mi amiga. Te abrí las puertas de mi casa. Cuidaste a mis hijos. Y te metiste con mi esposo. Claudia quiso acercarse, pero Romina retrocedió. No me digas nada. No quiero escuchar tu voz. Le dijo. Ya hablé con un abogado. A Víctor no lo quiero volver a ver. Y a vos tampoco. Se dio vuelta y se fue. Claudia volvió al cuarto en silencio. No intentó justificar nada. Sabía que lo que venía era irreversible. Ese día empecé a hacer mis maletas. No porque me quisiera ir de la casa, sino porque ya no podía vivir en el mismo lugar donde me destruyeron sin compasión. Claudia me suplicó que me quedara. Me pidió perdón de rodillas. Me dijo que fue un error. Que estaba arrepentida. Yo la miré, con los ojos llenos de dolor, y le dije. No es por lo que hiciste. Es por cómo lo hiciste. Yo habría dado la vida por vos. Y vos jugaste a ser feliz, mientras yo luchaba por no morirme. Me fui. Con lo poco que tenía. Con el corazón hecho trizas. Pero con algo intacto. Mi dignidad. A los pocos meses supe que Víctor intentó volver con su esposa. Pero Romina no lo perdonó. Claudia se quedó sola. Ninguno de los dos volvió a ser bien recibido en el barrio. Y de a poco, la vida les cobró lo que intentaron quitarme a mí. No fue venganza. Fue karma. El verdadero. El que llega callado. Pero cuando llega, no pregunta. Solo te sienta frente al espejo. Y te hace tragarte todo lo que hiciste. Pasaron semanas hasta que encontré un lugar donde quedarme. Un cuartito pequeño, en la parte trasera de la casa de un viejo amigo de mi trabajo. No tenía lujos, ni espacio, ni siquiera cocina propia, pero tenía silencio. Y eso era lo que más necesitaba. Después de tantos días sintiéndome invisible en mi propia casa, dormir en paz, aunque fuera sobre un colchón duro, fue un regalo. Al principio me costó. Me levantaba pensando que todo había sido una pesadilla. Que al girarme ella iba a estar ahí, acostada, con el pelo enredado, preguntándome si quería café. Pero no. El pasado ya no estaba. Lo único que me quedaba era el presente, y un cuerpo lleno de heridas invisibles. Intenté volver al trabajo, pero no me sentía del todo bien. El cuerpo todavía estaba débil. Y la cabeza, peor. No podía concentrarme. Cualquier cosa me disparaba recuerdos. Un perfume. Una risa. Una canción. Todo me llevaba de nuevo a ese hospital, a ese sillón frío, a ese abrazo entre dos personas que se burlaron de mí mientras yo apenas podía sostenerme en pie. Claudia me escribió. Al principio todos los días. Mensajes largos, cargados de culpa, de súplicas, de palabras vacías. Me decía que me amaba, que lo suyo con Víctor no significaba nada, que solo fue una equivocación. Me pedía una oportunidad. Me juraba que cambiaría. Que estaba yendo a terapia. Que no podía dormir. Que no comía. Yo leía todo. Y no respondía. No porque no me doliera. Sino porque entendí que quien destruye con tanta frialdad, no puede volver a construir nada con uno. A los meses supe que Claudia tuvo que irse de la casa. Romina la denunció por acoso, por haber invadido su vida personal, y además logró que la despidieran de su trabajo temporal. Nadie quería tenerla cerca. Las vecinas del barrio la apartaron. El almacenero dejó de fiarle. Las miradas ya no eran de simpatía, sino de desprecio. Pasó de ser la buena vecina a la mujer que traicionó hasta a su propia sombra. Víctor también se llevó lo suyo.
Romina lo echó con una maleta y una frase. Ándate a dormir, con la que lloraba por vos mientras yo partía a trabajar. Y se quedó sola con sus hijos. Pero no con tristeza, sino con la dignidad intacta. Víctor intentó volver con Claudia. Pero ella no quiso. Y lo poco que pudieron tener después se deshizo rápido. Porque lo que empieza en el engaño, termina en la ruina. Yo, mientras tanto, seguí en silencio. Sin escándalos. Sin venganza. Solo quería curarme. A los 6 meses, Romina me escribió. Me pidió disculpas por no haber sospechado nada antes. Por no haberme cuidado también a mí, como parte del círculo que compartíamos. Le dije que no tenía nada que disculpar. Que no era su culpa. Que cada quien elige como ama, y como traiciona. Nos vimos un par de veces. Charlamos. Tomamos café. Compartimos silencios más cómodos que muchas palabras. No pasó nada entre nosotros. Ninguna historia forzada, ni final de película. Solo 2 personas que entendieron el dolor del otro, y que se prometieron no volver a pasar por lo mismo. Con el tiempo, volví a respirar tranquilo. A sonreír sin pensar en quien me faltaba. Aprendí a cocinar para mí. A ir al cine solo. A disfrutar de la música sin que me doliera una letra. Descubrí que la soledad no es enemiga cuando uno la usa para reconstruirse. Y hoy, cuando me preguntan por Claudia, solo digo la verdad. Se fue sola. Porque sola se dejó caer. No me hace falta desearle el mal. La vida ya le mostró que quien juega con el amor ajeno, termina jugando con su propia ruina. Si alguna vez confiaste en alguien que te sonreía mientras te apuñalaba por la espalda. Si diste todo incluso en tus momentos más frágiles. Y la persona que más amabas fue la que más te falló. Entonces esta historia es también tuya. Suscríbete a Confesiones de Reddit y activa la campanita. Porque acá no vas a encontrar cuentos de hadas. Vas a encontrar verdades que también te pasaron a ti, aunque nunca las hayas contado.